¿Qué harías si tuvieras una novia que prefiere pasar las noches entre copas y amigas, que conmigo? No tengo una respuesta clara. Solo sé que Jenny, mi novia, es devota de ese estilo de vida desordenado. Para ella soy poco más que un mueble, una presencia útil cuando le conviene. Por culpa de sus amigas. Terminé convertido en su sirviente personal, aunque sin salario, lo cual resulta ser triste. Todo recaía sobre mis hombros, administrar la empresa que no era mía, conducir su coche, ser su guardaespaldas, cocinero, niñero y secretario. La noche de ayer, como tantas otras, la dejé en el club de negocios de su mejor amiga, mientras la esperaba en el vestíbulo del primer piso. Era el punto de encuentro de su reducido grupo, 5 o 6 jóvenes de familias adineradas. Pasada la medianoche, sonó mi teléfono. Era Lucía, su inseparable confidente. Julián, Jenny está borracha. Tienes que subir por ella, me dijo. Sacudí la cabeza con resignación. Nada nuevo. La vida de Jenny podía parecer glamurosa, presidenta de una empresa familiar, rodeada de cenas, fiestas, salones de belleza y viajes, pero en realidad estaba hecha de rutinas repetidas. Su verdadero placer era reunirse con sus amigas a beber, y casi todas las noches terminaba igual, perdida en el alcohol. Cuando subí, me encontré con un panorama habitual, sofás y mesas en desorden, copas derramadas y 5 chicas elegantemente vestidas tiradas entre cojines y alfombras. Al fondo estaba Jenny. Por suerte, esa vez no había vomitado. La levanté con cuidado, su rostro descansó contra mi pecho y su aliento cálido me estremeció. Sus piernas, cubiertas por medias negras, me arrancaron un temblor involuntario, siempre han sido mi debilidad. Aunque aquella escena se repetía demasiadas veces, cada vez que la sostenía en brazos, mi corazón latía con la misma intensidad. Al llegar a casa comenzó la rutina de siempre, la sopa caliente contra la resaca, el baño tibio, el cabello secado con paciencia, el pijama cuidadosamente puesto y, por último, el descanso forzado en la cama. Cada noche la cuidaba con la entrega que se le da a alguien incapaz de valerse por sí mismo. Había intentado hablar con ella sobre su problema con el alcohol, pero nunca escuchaba, al contrario, parecía beber aún más, como si lo hiciera para desafiarme. A la mañana siguiente me levanté temprano para prepararle el desayuno, mientras me sentaba junto a la cama, esperando a que despertara. Ya había elegido su ropa y la dejé cuidadosamente a un lado, lista para cuando se levantara. Cuando abrió los ojos, se frotó la cara y me dio un beso. Parecía estar de buen humor, lo tomé como una pequeña recompensa. Julián, hoy es el cumpleaños de Lucía. Llévame al club y luego puedes ir a la oficina. No hace falta que vengas por mí temprano, terminaremos muy tarde, me dijo Jenny. ¿Beber desde la mañana? ¿No te preocupa tu cuerpo? Le pregunté, algo molesto, entregándole la ropa que había preparado. Ella frunció el ceño. ¿Puedes dejar de regañarme como si fuera una niña? Dijo Jenny con una mezcla de fastidio y cariño, mientras intentaba incorporarse en la cama. Solo será una reunión. Es el cumpleaños de mi mejor amiga, no seas aguafiestas. Mientras se vestía y se lavaba, yo ya le tenía lista la pasta de dientes y el vaso de agua. Cuando terminó, la papilla caliente para el estómago la esperaba en la mesa. Tras 7 años de relación, se había acostumbrado a este cuidado integral, no tenía más que seguir la rutina, y yo me encargaba de todo lo demás. Después de dejar a Jenny en el club, me dirigí solo a la empresa. Aunque oficialmente soy su asistente personal, en realidad me encargo de todos los asuntos, desde los más estratégicos hasta los más triviales. Al llegar a la oficina, presidí una reunión clave y luego me enfrenté a una montaña de documentos que la secretaria había dejado para mi aprobación. Pasé la mañana entera ocupado. Almorcé a toda prisa y enseguida tuve que reunirme con varios clientes importantes. Por la noche, asistí a un banquete benéfico en apoyo a la educación. No fue sino hasta las 12:30 que regresé al vestíbulo del club, para seguir esperando a que la reunión de Jenny terminara. Así eran mis días, girando siempre en torno a ella y a la empresa, sin espacio para nada propio. Mientras esperaba a Jenny, recordé el día que la conocí. Ella era la belleza indiscutida de la preparatoria, una diosa a los ojos de todos los chicos. Yo también tenía cierta fama, alto, atlético, entrenado desde niño por mi tío, con un físico que llamaba la atención.
No teníamos ninguna relación, hasta que un día, durante el recreo, ella y sus amigas me rodearon en el patio y comenzaron a evaluarme con total seriedad. Hace tiempo escuché que hay un chico guapo en tercer año, con un cuerpo increíble. Hoy vamos a comprobarlo, ¿qué opinan?, dijo Jenny. Muy bien, respondió una de ellas. Es alto, guapo, y tiene unos abdominales perfectos. Jenny, tú eres la belleza de la escuela y él el chico más guapo. ¿Hacen buena pareja?, añadió otra. Me quedé desconcertado por aquella escena. De pronto, una mano incluso intentó levantarme la camiseta para tocarme los abdominales. La aparté de inmediato. ¿Qué están haciendo?, pregunté, incómodo. Jenny sonrió apenas. Ya que todas están de acuerdo, lo tomaré como mi novio. Oye, desde ahora eres mi novio. No importa si ya tenías pareja, o si acabas de terminar con alguien. Mejor todavía. Mientras hablaba, me entregó un teléfono y una tarjeta para la cafetería de la escuela. Este móvil solo es para que me contactes a mí. Y a esta tarjeta le cargaré $30.000 al mes. Para tus gastos. $30.000 era una suma astronómica para mí, imposible de gastar solo en comida. Pero en aquel momento, aturdido, no lo cuestioné, simplemente me convertí en su novio. Cuando reaccioné, ellas ya se habían marchado. Me quedé mirando el teléfono y la tarjeta en mi mano, sin saber qué pensar. Bueno, da igual. Comamos primero, murmuré. Luego llamé a mis compañeros de dormitorio y nos fuimos a cenar juntos. Desde entonces, Jenny empezó a buscarme constantemente, me compraba ropa y me vestía según sus gustos. Como sabía que me apasionaba el baloncesto, me regalaba camisetas y tenis nuevos. En ese tiempo me trataba con un cuidado que nunca había conocido, incluso llegué a pensar que, después de mi madre, era la mejor mujer que podía tener en mi vida. Después de graduarme, me incorporé a la empresa familiar de Jenny. Me presentó a sus padres, quienes parecían conformes conmigo, salvo por un detalle: provenía de un entorno muy distinto al suyo. Había, además, una condición ineludible: debía casarme dentro de la familia y convertirme en un yerno, para después mudarme a la casa de mi esposa. Era comprensible. Su familia llevaba generaciones trabajando y había acumulado miles de millones, no iban a compartir esa fortuna a la ligera con un extraño. Mis padres tampoco se opusieron, al fin y al cabo, yo tenía un hermano menor. Comencé en la compañía desde un puesto bajo, aprendiendo poco a poco cómo funcionaban las cosas. 2 años después de aprender cada rincón del negocio, Jenny asumió la presidencia de una de las filiales, y yo fui transferido, por supuesto, a su lado como secretario personal. En un inicio me incluía en las reuniones con sus amigos, pero pronto me di cuenta de que hablaban mal de mí a sus espaldas. Decían que provenía de la pobreza, que no era digno de ella, que solo trabajaba como un burro y carecía de encanto, que ser guapo no servía de nada. Insinuaban que, al casarme con Jenny, solo buscaba su dinero, y le aconsejaban ser cautelosa. Al comienzo, Jenny parecía ignorarlos, pero con el tiempo noté que sus palabras calaban en ella. Su actitud hacia mí se volvió cada vez más fría. Cuando le propuse matrimonio, me rechazó con el pretexto de que su carrera era su prioridad, aunque yo era quien llevaba el peso de la empresa. Intenté explicárselo, pero siempre me respondía con recelo. Como dice el refrán, una explicación es solo un encubrimiento. Eso no era un refrán, era un eco de lo que sus amigas le repetían. Yo solo podía tratarla mejor, atenderla cada día con la paciencia de quien cuida a una enferma, mientras ella se volvía más indiferente. Esa noche, como tantas otras, la llevé a casa completamente ebria. Tras acostarla, me quedé observando su rostro hermoso hasta que una fatiga insoportable me venció. Le acaricié la mejilla con ternura y luego me fui a dormir al cuarto de invitados. Al amanecer, me despertó su voz. Algo me decía que Jenny estaba de mal humor. Corrí al dormitorio sin vestirme. ¿Qué pasa, cariño? ¿Tuviste una pesadilla?, pregunté con ansiedad. Jenny me miró con disgusto. ¿Dónde estabas, Julián? Vomité toda la cama porque nadie me cuidó. Desde que vivíamos juntos, jamás le había permitido sufrir algo así. Mientras limpiaba con prisa, traté de explicarle. Ayer estaba agotado, y hoy tenía una reunión importante a primera hora. Además,
Tenía que prepararte el desayuno y llevarte con tu amiga. Temía no poder levantarme, así que me fui al cuarto de invitados. Esperaba que entendiera, incluso que reconociera todo lo que había hecho durante años. Pensaba que, al fin, me ofrecería un gesto de gratitud. Pero su expresión se oscureció y con voz ronca, me dijo: «Así que ya no te molestas en fingir. Estás cansado de mí, ¿verdad?» Mis amigas tenían razón, los hombres como tú son unos hipócritas. Ni siquiera estamos casados y ya muestras tu verdadera cara. Me alegra no haber aceptado tu propuesta. Al escuchar sus palabras, mis manos, que doblaban la sábana, se detuvieron en seco. Me tragué la injusticia por sus palabras, temía decir algo que hiriera nuestra relación. «¿Qué pasa? ¿Toqué una fibra sensible y te enojaste?» Jenny alzó la voz con frialdad. «Déjame decirte, Julián, si yo te dejo, habrá una fila de hombres dispuestos a seguirme, desde la empresa hasta París. Pero si tú me dejas, no serás nadie». Sus palabras se volvían cada vez más crueles. Temí perder el control, así que terminé de cambiar las sábanas a toda prisa y salí del cuarto. Tras de mí, se escuchó el estallido de un vaso contra el suelo. Aquella mañana cumplí con mis tareas de siempre, pero ella ni siquiera me dirigió una palabra. En la oficina no podía concentrarme, la reunión programada, los documentos acumulados, todo parecía irrelevante. Estaba agotado, tan cansado que apoyé la cabeza sobre el escritorio y dejé que el mundo siguiera su curso sin mí. Una pregunta no me dejaba en paz: ¿para qué hago todo esto? La sensación de injusticia me oprimía el pecho. Por primera vez en años, decidí darme un respiro y tomarme un día libre. Hacía mucho que había dejado atrás mis pasatiempos y amistades por Jenny. Marqué el número de mis dos mejores amigos, Carlos y Mario, compañeros de dormitorio en la preparatoria. Se sorprendieron al oírme, pero aceptaron enseguida mi invitación para jugar baloncesto. «¿Dónde te habías metido todos estos años?», dijo Carlos al verme. «No apareciste en ninguna reunión de exalumnos». «Ha estado bien atado al cinturón de su esposa», bromeó Mario. Cuando me llamó, pensé que ya habían tenido algún problema serio. «Deja de maldecir», rió Carlos. «Si tú tuvieras una novia como la suya, serías aún más empalagoso». Mientras nos dirigíamos a la cancha, no imaginaba que el partido se extendería por más de 3 horas. No recordaba la última vez que había jugado con tanta alegría. Era como regresar a los días despreocupados de la escuela. Esa noche quise invitarlos a un restaurante elegante, pero ellos insistieron en arrastrarme a un puesto callejero. Pedimos carne a la parrilla y algunos platos sencillos. Entre risas, cerveza y recuerdos, terminamos ebrios, olvidándonos del tiempo. Cuando desperté al día siguiente, lo primero que vi en el teléfono fueron docenas de llamadas perdidas y cientos de mensajes. Todos de Jenny y sus amigas. Se me encogió el corazón. Intenté devolverle la llamada, pero no contestó. Después de varios intentos, salí corriendo hacia casa sin siquiera lavarme la cara. Al abrir la puerta, la encontré sentada en el sofá, con la ropa arrugada de la noche anterior y los ojos hinchados de tanto llorar. El olor a alcohol aún impregnaba el aire. Me acerqué y la abracé, pero permaneció inmóvil. Esa quietud me heló la sangre, no era un rechazo directo, sino la señal de una guerra fría que podía durar días. «¿No dormiste nada?», pregunté con cautela. «¿Dónde estuviste ayer?». Su voz era extrañamente tranquila, y me llenó de un miedo indescriptible. Un amigo me llamó y pensé que hacía años que no nos veíamos. Si no lo hacía ahora, tal vez ya no nos reconoceríamos en el futuro. Tuve que mentir. No podía decirle que yo había tomado la iniciativa. Sabía que explotaría. Ella me miró con desprecio. «Me abandonaste a mí y a la empresa para irte de fiesta con tus amigos. ¿Qué clase de personas son? ¿Gente que gana 5.000 yuanes al mes y vive endeudada con hipotecas y préstamos? ¿Y eso te divierte?». Se inclinó hacia mí, olió mi ropa y torció la boca. «¿Volviste a comer en esos puestos de la calle?». «Julián, ¿cuándo vas a mejorar tus estándares? Esa comida grasienta y sucia es repugnante. Igual que tus amigos». La interrumpí, con un nudo en la garganta. «Jenny, me tomé un solo día libre en todos estos años. Apenas descanso en Año Nuevo, y aún así me ocupo de tu familia.
Dime, entre todos en la empresa, ¿hay alguien que trabaje más que yo? ¿No merezco un poco de respeto, para mí y para mis amigos? Era la primera vez que le hablaba con esa dureza. Ella me miró sorprendida, como si estuviera frente a un desconocido. ¿Me gritaste, en mi cara, por ellos? Dijo con frialdad. No olvides que eres mi hombre. Si comes carne a la parrilla y bebes cerveza en la calle, ¿qué crees que pensarán nuestros conocidos de mí? Guardó silencio un momento, y luego añadió, con una calma que dolía más que cualquier grito. Si el trabajo en la empresa te pesa, siempre habrá alguien que pueda reemplazarte. Y si no estás dispuesto a cuidarme ni a atender a mi familia, no dependo de ti. La miré atónito. No esperaba palabras tan crueles dichas con tanta serenidad. Todas las injusticias de los últimos años me golpearon al mismo tiempo. Jenny, estoy cansado. Sé que siempre has sentido que no soy suficiente para ti. Pero fuiste tú quien me eligió primero. Ahora, si piensas que soy una carga, no voy a aferrarme. Terminemos aquí. Dicho esto, me di la vuelta y salí. Julián, una vez que te vayas, no vuelvas jamás, gritó Jenny. Luego se oyó el sonido de cristales rotos. No empaqué nada, fui directamente a un hotel, me registré, decidido a descansar unos días. Pensé que podría disfrutar de unos momentos de paz después de años de vivir a su sombra. Durante mi tiempo con Jenny, había sido generoso conmigo, ropa cara, regalos, parte de mi salario, así que, aunque ahora me fuera con las manos vacías, sabía que no tendría que preocuparme por el resto de mi vida. Sin embargo, al tercer día, sonó el teléfono. Era Lucía, la mejor amiga de Jenny. Julián, escuché que rompiste con Jenny. ¿Es cierto? ¿Qué tiene que ver contigo? Respondí, molesto. Pero Jenny está muy infeliz. No quiere salir, ni siquiera cuando la invitamos. ¿No vas a consolarla? Todo el mundo sabe cuánto la amas. Si no actúas ahora, te arrepentirás, dijo, con tono de advertencia. Colgué. Media hora después, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era Karina. Julián, he oído que rompiste con Jenny. ¿Es cierto? ¿Qué tiene que ver contigo? Ella está triste. No quiere salir, no quiere divertirse. Eres como su esposo, no hagas como que no te importa, repitió con insistencia. Suspiré y corté de nuevo, finalmente quitándole la tarjeta SIM al teléfono. Silencio absoluto. Después de 5 días de descanso en el hotel, pidiendo solo comida a domicilio, me sentí más descansado que nunca. Fue entonces cuando fui a la cancha de baloncesto para jugar un partido con desconocidos. Justo cuando me divertía, un Rolls Royce se detuvo al lado de la carretera. Conocía ese coche. Al abrirse la puerta, aparecieron unas piernas largas e impecables, seguidas por Karina, la mejor amiga de Jenny. Caminó hacia un lado de la cancha y nos observó jugar. La atención de todos se centró en ella, incluso un jugador, distraído por sus largas piernas, recibió un pase en la cara. Karina no pudo contener la risa ante la escena. Cuando terminé de jugar, me acerqué al coche para recoger mis cosas. No estoy aquí por Jenny, dijo Karina. Primero necesito hablar contigo. Hablemos en el auto, respondí. Ya dentro del coche, Karina me preguntó por mis planes. Acabo de descansar, dije. Quiero divertirme un poco más antes de pensar en cualquier otra cosa. Parece que has estado ocupado desde la mañana hasta la noche durante años, comentó Karina, sonriendo. Debo haberme equivocado, respondí, frotándome los ojos. Di lo que tengas que decir, no tengo paciencia, replicó ella, con un mohín. No intentes provocarme. Sé por qué Jenny me trata así. Si no tienes nada más que decir, me voy, contesté. Pero justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, Karina dijo. Necesito un conductor ahora mismo. Te pagaré. $100.000 al mes. Fruncí el ceño. Entonces añadió. No pienses mal. Tu salario incluye 3 comidas al día, además de ser chofer, guardaespaldas y, en ocasiones, una especie de asistente personal. 1 millón cada mes. No dudé, un minuto de duda, es como faltarle el respeto al dinero.
Me senté en el asiento del conductor. No me malinterpretes, señorita Karina. Simplemente disfruto conduciendo este coche. ¿A dónde quiere ir? A casa, dijo ella, sonriendo. Entonces, ¿el salario empieza hoy? Sí, pero tendrás que vivir conmigo, explicó. Acepté. Era mucho más sencillo que lidiar con Jenny y sus caprichos. Cuando llegamos a casa, le preparé el almuerzo, dejándola satisfecha. Al día siguiente, Karina me pidió que la llevara al club para reunirse con sus amigas. Cuando bajé del auto para abrir la puerta, vi a Jenny acercarse. Ignorando a Karina, se dirigió directamente a mí. Intenté sonreírle con cortesía. Me tratan como a un ser humano, además, me pagan bien y la carga de trabajo es ligera, dije. ¿Entonces solo estás aquí por el dinero? Preguntó, con voz temblorosa. De lo contrario, ¿tu familia pierde dinero? Respondí con calma. Su paciencia estaba al límite. Karina la tomó del brazo y la guió hacia un lado. Jenny no dudó en seguirla. Mientras tanto, sus amigas llegaron poco después, sorprendidas al ver que ahora yo era el chofer de Karina. Durante la reunión, me ofrecieron pasteles y bebidas, charlando conmigo como nunca lo habían hecho cuando era el novio de Jenny. La noche terminó y me preparé para marcharme. En la penumbra del salón, vi a Jenny sentada en el sofá, mirándome fijamente. Esta vez parecía sobria, pero decidí darme la vuelta y dejarla allí, manteniendo la distancia que necesitábamos. Detente. Bájala, ayúdala a caminar, dijo Jenny con frialdad. Jenny, está tan ebria que perdió el conocimiento. ¿Cómo podemos ayudarla a caminar? Pregunté, sorprendido por su repentina claridad. Tal vez comprendió que tenía razón, pues rápidamente tomó una toalla grande para cubrir los brazos y muslos expuestos de Karina. Después de que regresemos, no podremos bañarla ni limpiarla. Definitivamente necesitaremos llamar a su tía para eso, comentó Jenny, visiblemente preocupada. Por supuesto, este tipo de cosas requiere dinero extra, respondí con indiferencia, continuando mi camino. Olvídalo, iré contigo esta noche, gritó Jenny, corriendo detrás de mí. Al llegar a casa, llamó directamente a la tía, y como ya no era asunto mío, me retiré a mi habitación a dormir. Al día siguiente, me levanté temprano para preparar el desayuno y encontré a Jenny todavía dormida en el sofá. Llevaba un camisón de tirantes, sus piernas largas y blancas, sus pies delicados, y repito, si tuviera unas medias negras, estaría exquisito a mis ojos. Sus hombros suaves y su rostro perfecto me dejaron momentáneamente aturdido. Preparé una porción extra de desayuno. Parece que hoy tienes mucho apetito. Normalmente terminas de comer antes que yo, pero hoy no quedó ni un bocado. Han pasado solo unos días y te has vuelto tan tacaño que cocinaste tan poco, dijo Jenny con su habitual implacabilidad. Karina, visiblemente preocupada por mí, sacó sus bocadillos favoritos y me los ofreció mientras limpiaba los platos. Lamento no haberte dejado nada, estaba demasiado delicioso. ¿Quieres probar este bocadillo? Está bueno, dijo, con una expresión de disculpa. Si está delicioso, come más, respondí, y ella depositó la caja en mis manos con una sonrisa radiante. Jenny me observó, apartó la mirada y frunció los labios sin decir nada. Mientras conversaban, acordaron ir de compras. Las acompañé al centro comercial más grande de la zona, repleto de tiendas de lujo. Como único hombre, naturalmente cargué sus compras. Karina me llevó a una tienda y eligió varios conjuntos y zapatos, explicando que mi vestimenta era demasiado común. Inicialmente resistí, pero tras su insistencia comprendí que había ciertos estándares que debía cumplir como chofer. Jenny ya me había comprado muchas prendas similares antes, en su villa, armarios enteros contenían mi ropa vieja. Tras la ruptura, solo llevé ropa cómoda para el viaje. Al salir de la tienda, algunas amigas observaron la ropa que llevaba en las manos. Jenny frunció el ceño. Con tanta ropa en casa que no te pones, insistes en que alguien te compre más. Realmente tienes mucho valor. Karina intervino suavizando la situación. Él solo trajo algunas prendas casuales esta vez, y yo le compré algunas más. No pienses demasiado en ello, mi querida señorita Jenny. Jenny no replicó, me lanzó una mirada de enojo y continuó caminando.
Durante el resto de la jornada, varios de sus amigas me hicieron regalos y mostraron una amabilidad inesperada, muy diferente a la frialdad que me demostraban cuando era el novio de Jenny. Esa noche, por primera vez, no salieron a beber, sino que cenaron en casa de Karina. Preparé el menú que habían pedido, viajé al supermercado para reunir los ingredientes y cociné. La mesa quedó llena de platos, y todas expresaron su satisfacción, incluso dijeron que la comida superaba a la de su chef privado. Con el objetivo de que Jenny evitara alimentos poco saludables, creé un conjunto de recetas adaptadas a su gusto y al de sus amigas más cercanas. Ellas disfrutaron de la cena mientras ayudaba a la tía a ordenar la cocina. Tras finalizar, me retiré a mi habitación para revisar el teléfono y jugar. Algunas de las chicas se duchaban, mientras otras conversaban. Cuando estaba concentrado en mi juego, sentí que el teléfono desaparecía de mis manos. Era Jenny. Llevaba el mismo camisón del día anterior y sostenía un secador de pelo. Acababa de ducharse, su cabello mojado y sus mejillas sonrosadas provocaron que mi cuerpo reaccionara de inmediato. Cambié de posición para no evidenciar mis pensamientos. Conocía mi reacción demasiado bien para que ella no la percibiera. Sonrió y me entregó el secador. «Ayúdame a secarme el pelo», dijo. Fingí no escuchar, mis manos seguían sobre la pantalla, aunque la partida mostraba que la resurrección tardaría 35 segundos más. En un momento de prisa, ¿por qué no dejas que tu amiga te ayude?, respondí, sin mirarla. Se sentó en la cama, sus piernas rozando las mías mientras agitaba suavemente los pies. El juego se volvió imposible de continuar. Me levanté. «Señorita Jenny, hemos terminado. Por favor, no haga esto. No será apropiado si alguien más llega. Estamos en la casa de otra persona». «Entonces ven a casa conmigo», dijo con suavidad. «Estoy viviendo bien aquí, ¿por qué debería ir a tu casa? He pasado días difíciles. No es que no pueda comer lo que preparas, sino que no puedo acostumbrarme a vivir sin ti. Julián, por favor, vuelve conmigo». Sus ojos se llenaron de lágrimas y sus labios se tensaron, mostrando su vulnerabilidad. «Solo necesitas un buen cocinero y una niñera. Ni siquiera gastarás 100.000 yuanes al mes». «Ahora mi salario es 1.000.000 al mes», le respondí, sorprendiéndola. «Te daré 500.000», propuso ella. «No es suficiente. Quiero vivir con dignidad. Mira cómo Karina me trata, diferente a ti, que eres fría e indiferente. No puedo soportar esta rutina», mi voz reflejaba mi cansancio y frustración. Jenny también se emocionó. «Ella siempre ha sido hipócrita contigo. Antes era ella quien más te regañaba, llamándote inútil e indigno». «Basta», interrumpí, molesto, y la empujé suavemente para marcar límites. Al día siguiente, después de comer, Lucía solicitó el apoyo de Karina y tomó prestado al chofer por un día. Karina aceptó, aunque con cierta renuencia, por respeto a su amiga de la infancia. Sus otras amigas reaccionaron sorprendidos, pero no podían negarse si todos pedían lo mismo. 3 días. Eso equivale a casi 100.000 yuanes de salario, comentó Karina con gesto de dolor. Para familias con miles de millones, era apenas una cifra simbólica. Jenny, algo avergonzada, le preguntó si podía tomarlo prestado por un mes completo. «Ya has tenido suficiente», respondí. Después, llevé a Lucía a un salón de belleza de lujo y, tras nuestro tratamiento, salimos de compras mientras conversábamos y reíamos. Al mediodía, me pidió que la llevara al restaurante de lujo, el edificio más alto de la zona. La vista desde allí, con suerte, permitía ver un mar de nubes. Los precios eran altos, pero la experiencia valía la pena. «Llámame cuando termines de comer, estaré aquí esperándote», le dije. Cuando estaba a punto de bajar del auto, mientras lo estacionaba, noté que Lucía parecía desconcertada. «¿De qué hablas? Por supuesto que vamos a entrar juntos, solo tú y yo. Me ayudaste mucho hoy, así que definitivamente tengo que invitarte», dijo con firmeza. «¿Eso cuenta como ayuda, ir de compras y recibir un tratamiento de belleza? La gente rica tiene un concepto extraño de lo que es ayudar», pensé para mí mismo. Estaba a punto de rechazar su oferta cuando, de pronto, me sacó del coche casi a la fuerza, me tomó del brazo y entramos. Apenas cruzamos la puerta, el personal nos recibió con una cálida sonrisa. «Hola,
¿Puedo preguntar si ustedes dos son pareja? Antes de que yo pudiera responder, Lucía asintió. Preferí guardar silencio. Cuando la jefa invita, es mejor aceptar. Actualmente estamos organizando un evento llamado La Pareja Más Hermosa. Si están dispuestos a participar, acompáñenme para tomarles una foto. Todos los invitados votarán y la pareja ganadora disfrutará de un mes de cenas gratuitas en nuestro restaurante. La foto se exhibirá aquí durante un mes y luego se enviará por correo como recuerdo. ¿Quieren participar?, explicó la recepcionista. Yo también participaré, añadió un hombre desde el salón, como si fuera un comentario casual. Nos condujeron a un escenario decorado con elegancia, nos tomaron la fotografía y luego nos llevaron a nuestra mesa. Lucía ordenó los platos con soltura, sin siquiera mirar el menú. Estos son los más populares aquí. De verdad deberías probarlos, me dijo con una sonrisa. Asentí. Conocía bien el lugar, había traído a Jenny y a sus amigas en numerosas ocasiones. No me sorprendía que Lucía también fuera una clienta habitual. Durante la comida, me observó con cierta seriedad. En realidad, Jenny a veces puede ser excesiva. Siempre te hacía esperar abajo, como si fueras solo su chofer. Luego sonrió con incomodidad. No quiero que suene así, solo que siento que... La interrumpí con calma. De todos modos, eso ya quedó atrás. Ahora solo soy un chofer. Yo nunca te vi como un simple chofer. Si fueras mi novio, jamás te trataría de esa manera. ¿Recuerdas la primera vez que fuimos a verte cuando estábamos en la escuela? Notó que no me entusiasmaba ese tema y cambió el enfoque. Claro que lo recuerdo, respondí al fin. Estaba leyendo en el patio cuando, de pronto, levanté la vista y vi que estaba rodeado por 5 chicas hermosas. Luego descubrí que eran ustedes, las famosas 5 flores doradas de la escuela. Lucía rió con naturalidad. Así que aún lo recuerdas. Nos habían dicho que en tu clase había un chico muy guapo y decidimos comprobarlo nosotras mismas. Te encontramos en el patio, absorto en tu libro, y cuando reaccionaste, tenías una expresión de completo desconcierto. No fue desconcierto, repuse, rodando los ojos. Eran demasiadas y, para colmo, tú me tiraste de la ropa diciendo que querías tocarme los abdominales. Nunca había vivido una escena así. ¿Era joven en ese momento? Parece que sí te dejé marcada la impresión, respondió. Lucía era así, despreocupada, alegre, capaz de reírse a carcajadas todos los días. Conversamos durante horas sobre anécdotas del pasado y el ambiente se volvió ligero y agradable. Por la tarde, caminamos juntos por la playa. Ella avanzaba descalza, dejando que la brisa marina despeinara su cabello largo, lo que la hacía lucir encantadora. Cuando la llevé a casa, ya pasaban de las 11 de la noche. Poco después, el restaurante al que fuimos, le envió un mensaje, nuestra foto había obtenido el primer lugar. Me mostró la pantalla con una sonrisa radiante. Me despedí y regresé a la casa de Karina. Ya habían vuelto y estaban dormidas, así que me lavé y me acosté en silencio. Lo que decían, resultó ser cierto, en los días siguientes, cada una de las amigas de Karina me fue llevando a distintos lugares. Pasaba las jornadas comiendo y bebiendo en compañía de mujeres hermosas. Era como estar en una cita permanente, y la vida se volvió sorprendentemente ligera. Hasta que llegó el día en que Jenny me pidió prestado. Me llamó antes de las 5 de la mañana, cuando aún no me había levantado. Preparé el desayuno para Karina y luego me dirigí a casa de Jenny. Para mi sorpresa, todavía dormía. Al verme, bajó las escaleras con el cabello en desorden y un camisón que apenas ocultaba su silueta. Primero prepárame algo de comer. Muero de hambre, ordenó. Suspiré resignado. No me quedó más remedio que prepararle el desayuno. Se sentó en el comedor mientras yo, frente a ella, revisaba mi teléfono. Fuiste a cenar con Lucía el otro día, ¿verdad? Rompió el silencio. Asentí, sin apartar la vista del móvil. Se tomaron fotos y ganaron el primer lugar. Ella también te invitó ayer. Se ven bien juntos, como una pareja perfecta. Jenny golpeó la mesa con frustración. ¿Por qué me tratas así? Alcé la mirada con inocencia. ¿Qué he hecho?
Mi jefa me invita a cenar en un restaurante elegante y yo la acompaño. Antes, cuando era tu chofer, ni siquiera podía entrar, me quedaba esperando afuera. Mi jefa actual, en cambio, me trata con amabilidad. ¿Por qué no habría de aceptar? Apenas terminé de hablar, las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Jenny. Julián, ¿sigues enojado conmigo? Nunca te vi solo como un chofer. Siempre fuiste mi novio, al que más amaba, con quien quería casarme. Pero mis amigas me decían que no te llevara, que me hacías ver débil. Me dolía escucharlo, pero te amaba de verdad. ¿Por qué dices esas cosas? Hizo una pausa, sollozando. Tú fuiste el primero para mí, y solo te tuve a ti. Había tantos hombres persiguiéndome, pero yo te elegí. Sé que has soportado demasiado y quizá no me perdones, pero quiero devolverte todo lo que has perdido. Si lo deseas, podemos ir a casarnos ahora mismo, sin acuerdos ni condiciones. Yo me encargaré de ti. La miré sin responder, con el rostro en blanco. No tenía fuerzas para discutir más. Cuando terminó de arreglarse, me pidió que la llevara al club, donde sus amigas ya la esperaban. Antes de entrar, se volvió hacia mí. Julián, esta será la última vez que te pida que me esperes abajo. Hoy resolveré lo que debo resolver y, después, empezaremos de nuevo. No tuve oportunidad de replicar. Al abrir la puerta de la sala, sus amigas se acercaron al verla pálida y cansada. Ella tomó una copa de vino y, alzándola, habló con frialdad. Después de esta copa, nuestra amistad termina. No deberíamos volver a vernos. El asombro se reflejó en los rostros de las demás. Habían crecido juntas desde la infancia, eran inseparables desde la escuela primaria. Nadie comprendía qué le ocurría a Jenny, pero su expresión era tan firme que no parecía una broma. Jenny, hoy no es día de los inocentes. Este tipo de bromas no tienen gracia. Somos tus mejores amigas, ¿cómo puedes decir algo así? Dijo una de ellas con la voz quebrada. Sí, son mis mejores amigas, respondió Jenny, ya con lágrimas en los ojos. Y aún así, fueron capaces de intrigar contra mí. Todas hablaban mal de Julián a mis espaldas, diciéndome que no me merecía, que debía dejarlo. Me llenaron de dudas, y cuando al fin lo hice, cada una de ustedes intentó acercarse a él. Así es como me pagan, mis mejores amigas. Todas bajaron la cabeza en silencio. Nadie se atrevió a levantar la copa. Jenny las miró una a una y añadió con frialdad. ¿Ni siquiera van a beber la última copa conmigo? No importa. Aunque no lo hagan, nuestra amistad termina aquí. Se dio la vuelta para marcharse, pero una de ellas la detuvo. Espera, Jenny. ¿De verdad amas a Julián? Si lo amaras, ¿lo habrías tratado así solo por lo que dijimos? Otra amiga, Violeta, habló entre lágrimas. Al principio creímos que él solo quería aprovecharse de ti. Era atractivo, sí, pero venía de un mundo distinto al nuestro. Pensamos que estabas siendo engañada. Pero luego vimos cómo te miraba, cómo te cuidaba, y nos dimos cuenta de que su amor era sincero. Para entonces, tú ya lo habías despreciado. Lo perdiste, Jenny. Y si tú no lo quieres, ¿por qué no podríamos nosotras acercarnos a él? Lucía fue la última en hablar. Su voz era firme, casi desafiante. Jenny, eres tú quien no lo supo valorar. Julián no era el que no te merecía, eras tú quien no lo merecía a él. Después otra amiga, se acercó, diciendo. Eres inconsciente de tu buena suerte. ¿Sabes por qué todos nuestros novios terminaron rompiendo con nosotras? Porque, en comparación con Julián, la diferencia es enorme. Cuando tienes sed, él te prepara una infusión de hierbas, mientras que el mío simplemente me lanza una cerveza. Cuando tienes hambre, Julián saca un recipiente con comidas saludables y deliciosas que ha preparado para ti, en cambio, el mío solo abre una aplicación para pedir comida a domicilio. Karina intervino también. En otros aspectos podemos alegrarnos por ti, pero al mirar a Julián y luego a nuestros novios, la diferencia resulta insoportable. Su bondad hacia ti quizá te parezca algo común, pero nosotras lo notamos. Puedo ceder en muchas cosas, pero esto toca directamente la felicidad de toda una vida. Lo siento, no puedo permitirlo. Las demás asintieron.
Jenny, al escuchar a sus amigas, rompió en un llanto aún más desconsolado. Ya no distinguía las voces, solo caminaba con pesar. En los días siguientes seguía acompañando a Karina y a sus amigas en fiestas, aunque Jenny no volvió a unirse. Ellas me invitaron con entusiasmo y comenzaron a tratarme con mayor consideración. 10 días después, toda la ciudad amaneció cubierta con anuncios y pantallas transmitiendo un mismo vídeo, Jenny, arrodillada y llorando, pidiendo perdón a su exnovio. Karina me preguntó qué pensaba al respecto, pero no respondí, estaba demasiado concentrado en conducir. Al día siguiente, recibí una llamada en el club. Era Jenny. Julián, baja un momento. Necesito hablar contigo, me dijo, y colgó antes de que pudiera negarme. Bajé las escaleras y allí estaba. Vestía con elegancia, pero su aspecto demacrado me conmovió. Después de todo, era la mujer que había amado durante 7 años. Sus ojos se iluminaron al verme y corrió hacia mí. Julián, traje esto solo para ti, intestinos de cerdo y brochetas que yo misma preparé, dijo, mostrándome los platos que siempre me prohibió comer porque le daban repulsión. Los lavé muchas veces, los ensarté y los asé yo misma. Practiqué durante días, y recién hoy logré algo aceptable. Por favor, pruébalos. Sus manos, marcadas por cicatrices y ampollas, me estremecieron. Ella, que siempre había sido meticulosa con su apariencia, había dejado de lado todo eso, por mí. Le tomé la mano con delicadeza, sintiendo el calor de su piel herida, y le susurré. ¿Te duele? Ella negó suavemente. No me perdones todavía. Te hice demasiado daño. Si me perdonas tan rápido, temo que no llegue a valorar lo suficiente lo que tengo. Necesito aprender la lección, dijo con firmeza. La miré con los ojos enrojecidos. Esos anuncios en las pantallas fueron demasiado, respondí. Aún así, dijiste que devolverías el prestigio que perdí. Ahora sube y come algo. La observé alejarse hasta desaparecer. Entonces abrí el termo, probé las brochetas y, para mi sorpresa, tenían buen sabor. Durante 5 días, me trajo las comidas puntualmente. No importaba dónde estuviera, siempre me encontraba. Luego, sin aviso, dejó de venir. No hubo llamadas. Y aunque intentaba comer, nada me sabía a nada. Sabía que la esperaba, aunque no lo admitiera. El 10º día, finalmente, su voz volvió a cruzar la línea. Sonaba vacilante, como si cada palabra pesara más de lo habitual. Me pidió un favor. No lo dudé. Quería que la recogiera en su empresa. Después de dejar a Karina, conduje sin pausa hasta aquel edificio que conocía tan bien. No toqué la puerta. Entré directamente. Jenny estaba sentada, organizando papeles con gesto concentrado. Al verme, la máscara de frialdad se desmoronó. Rompió en llanto y se arrojó a mis brazos, como si el tiempo no hubiera pasado. Le acaricié la cabeza con suavidad. ¿Qué ocurre? Me habló entre sollozos. Su padre, tan celoso de su reputación, había enfermado gravemente. Estaba hospitalizado. Ella había regresado para asumir el mando de la empresa, pero se sentía perdida. No sabía por dónde empezar. Y entonces, sin más opciones, me pidió ayuda. La asistí con facilidad, resolviendo lo necesario hasta el anochecer. Entonces me invitó a cenar en el restaurante de siempre. No pude negarme. ¿Qué te parece este lugar? Pregunté, sorprendido de que nunca hubiéramos venido juntos. Es solo un evento. Voy a pedir que retiren esa foto, respondí, al notar un retrato nuestro expuesto. Cuando iba a levantarme, Jenny me sujetó del brazo. No hace falta, es solo una foto. Julián, me alegra ver que aún te preocupas por mí. Conversamos un buen rato, recordando los días del campus y los momentos felices que jamás había olvidado. Tras la cena, me ofrecí a llevarla de regreso. Ella sonrió, chasqueó los dedos y, de pronto, el restaurante se sumió en penumbras. Un haz de luz nos iluminó. Yo, desconcertado, apenas pude reaccionar cuando ella se arrodilló frente a mí, sosteniendo un anillo. Julián, te amo. ¿Quieres casarte conmigo? La tomé de la mano, le permití colocarme el anillo y la ayudé a levantarse.
La besé profundamente mientras los presentes aplaudían con entusiasmo. El gerente nos felicitó y anunció que la señorita Jenny cubriría todos los gastos del día. Me despedí de Karina poco después. Como no había trabajado ni siquiera un mes completo, no acepté salario. Ella me miró con cierta melancolía y solo me dijo: «Te deseo lo mejor». Jenny y yo celebramos de inmediato nuestra fiesta de compromiso, y 6 meses después, la boda. Sus amigas cercanas asistieron como damas de honor y, arrepentidas, le pidieron disculpas. Ella las perdonó. Un año más tarde nacieron nuestros gemelos, un niño y una niña adorables. Continúo cuidando y mimando a Jenny como siempre lo hice, pero ahora ella también es atenta conmigo, y lo que más disfruta es abandonarse con ternura en mis brazos. Sale con sus amigas una vez al mes, y cada vez la acompaño para que no beba demasiado. La empresa prospera bajo mi dirección. Y mientras contemplo a los niños correteando y a mi esposa recostada dulcemente en mi pecho, pienso: Jenny, te amo. Siempre seré así de bueno contigo. Epílogo. A veces, cuando Jenny duerme y los niños ya no corretean por la casa, me quedo en la cocina con la luz tenue encendida, repasando mentalmente todo lo que ocurrió. No por nostalgia, sino por necesidad. Hay cosas que no terminan de asentarse, incluso cuando todo parece estar en su sitio. Recuerdo aquella tarde en que sus amigas, una a una, comenzaron a elogiarme. Fue repentino, casi teatral. Pero con el tiempo, entendí que no era tan simple. Había señales antes, miradas esquivas, silencios incómodos, frases que parecían críticas pero que, en el fondo, eran advertencias. No era odio. Era miedo. Miedo de que Jenny se perdiera en una relación que ellas no comprendían del todo. Quizás su frialdad hacia mí no fue desprecio, sino una forma torpe de protegerla. Tal vez pensaban que yo no era suficiente, no por lo que era, sino por lo que ella necesitaba. Y cuando vieron que yo seguía ahí, sin romperme, sin exigir nada, algo cambió. No fue un giro dramático. Fue una rendición silenciosa. Hoy, cuando las veo jugar con nuestros hijos, cuando me ofrecen ayuda en la empresa o me preguntan por recetas, me pregunto si alguna vez entendieron lo que yo sentía. O si simplemente se cansaron de resistirse. Jenny dice que todo está bien ahora. Que el pasado quedó atrás. Pero yo sé que algunas cosas no se olvidan, solo se acomodan en rincones más tranquilos. Y en esas noches de calma, cuando ella se acurruca en mi pecho y sus manos ya no tienen cicatrices, pienso que el amor no siempre se construye con certezas. A veces se levanta sobre dudas, sobre gestos malinterpretados, sobre silencios que no supimos leer. Pero si hay algo que aprendí, es esto: no todo lo que parece traición lo es. Y no todo lo que parece redención viene sin sombras.